Hola, vamos a iniciar con una nueva clase de nuestro plan humanista para cuarto medio para preparar nuestra prueba de competencias lectoras. Hoy día vamos a trabajar con el modelo de prueba del DEMRE, con uno de sus textos. Este texto aparece en este modelo de prueba que simula la prueba que van a tener que rendir ustedes para el año 2021. ¿Qué debemos saber sobre esta prueba? Primero, la cantidad de preguntas. Son 65 preguntas en total. 5 de ellas son experimentales. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 de ellas se están probando para que puedan aparecer en futuras pruebas, pero no se cuentan en el puntaje total. Ojo con esto porque ustedes no tienen idea de cuáles van a ser esas 5 preguntas. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es contestarlas todas como si fueran a contar en el puntaje. Luego, tenemos la división de esta prueba. Esta prueba consta de 52 preguntas de comprensión lectora y de 13 de vocabulario contextual, presentado en sus dos formas, solo la palabra y la palabra con su explicación. Y finalmente, el tiempo. En cuanto al tiempo, son 2 horas y 30 minutos que van a tener para responder estas 65 preguntas, lo que nos da un promedio de 2 minutos 20 segundos por pregunta, un poquito menos de hecho, pero esto considerando la lectura de los textos. Por lo tanto, mientras más estrategias ustedes puedan aplicar a la lectura, es mejor para ustedes porque menor tiempo van a necesitar para la comprensión y para poder responder estas preguntas. Nosotros hemos venido trabajando en este tiempo con vocabulario contextual la semana anterior y antes de eso vimos el antes, durante y después de la lectura. Lo que vamos a hacer es aplicar esas técnicas a esta lectura en la clase de hoy y luego contestar las preguntas de selección que aparecen en este formato que pone a disposición el DEMRE. Entonces vamos a ir a nuestro texto, que es el número 1 de esta prueba. Tenemos nuestra tablita del antes de la lectura, la hemos aplicado en otros textos y ejemplos, así que lo que vamos a hacer es fijarnos en el título y en la fuente para saber qué información podemos sacar, fijarnos si hay algún tipo de diagramación en especial, alguna tipografía o alguna imagen incluida, hacer nuestras predicciones y saber más o menos a qué tipo de texto nos enfrentamos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yendo a la fuente y además leyendo la primera frase de cada uno de los párrafos. Lectura número 1. Preguntas de la 1 a la 8. Ya sabemos que son 8 preguntas entonces para este texto. Vamos a ir leyendo la primera oración de cada uno de los párrafos. Párrafo 1. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás. Párrafo 2. Entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? Párrafo número 3. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Párrafo número 4. Su interés llegó a la máxima tensión. Párrafo 5. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Párrafo 6. Ya era demasiado. Mario Benedetti, esa boca. Ahí tenemos nuestra fuente. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a volver a nuestro cuadrito y vamos a rellenarlo. ¿Qué sabemos con respecto al tipo de texto? Nos dimos cuenta ya que este tipo de texto no era ni un texto argumentativo, ni nos estaban presentando una noticia, sino que es un relato de una historia, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí que es una narración, pertenece al género narrativo.
Y lo más probable es que sea un cuento. ¿Qué sabemos sobre la fuente y el título, que es de Mario Benedetti? Y dice que puede venir a mí se me imagina que es un libro de cuentos donde también hay un cuento que se llama Esa boca. En cuanto a diagramación, tipografía o imagen, no hay nada especial que podamos observar. Si ustedes se fijan, solo están las palabras de nuestro vocabulario que vamos a tener que buscar seguramente después, pero no se ve nada distinto. Entonces podemos dejarlo en blanco. Y en cuanto a las predicciones, se nos habla de el circo, se menciona, entonces podemos decir que hay alguien también hablándole al papá, podemos decir que es un niño o un menor, personaje menor, hablando sobre ir al circo. Y dice que la mamá le compra las entradas, entonces la madre lo lleva a visitar el circo. Eso es lo que podríamos predecir o lo que podríamos saber en cuanto al texto. Ahora vamos a ir a la lectura general de nuestro texto para completar este segundo cuadrito de después de la lectura. Tenemos que sacar el tema, la idea principal y las ideas secundarias. Entonces, vamos a nuestra lectura completa. Su entusiasmo por el circo se venía arrastrando desde tiempo atrás, 2 meses quizá, pero cuando 7 años son toda la vida y aún se ve el mundo de los mayores como una muchedumbre a través de un vidrio esmenilado, entonces 2 meses representan un largo, insondable proceso. Sus hermanos mayores habían ido 2 o 3 veces e imitaban minuciosamente las graciosas desgracias de los payasos y las contorsiones y equilibrios de los forzudos. También los compañeros de la escuela lo habían visto y se reían con grandes aspavientos al recordar este golpe o aquella pirueta. Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Sin embargo, Carlos sentía algo parecido a un dolor en el pecho siempre que pensaba en los payasos. Cada día se le iba haciendo más difícil soportar su curiosidad. Entonces, preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir alguna vez al circo? A los 7 años, toda frase larga resulta simpática y el padre se vio obligado primero a sonreír, luego a explicarse. No quiero que veas a los trapecistas. En cuanto oyó esto, Carlos se sintió verdaderamente a salvo, porque él no tenía interés en los trapecistas. ¿Y si me fuera cuando empieza ese número? Bueno, contestó el padre, así sí. La madre compró 2 entradas y lo llevó el sábado de noche. Apareció una mujer de malla roja que hacía equilibrio sobre un caballo blanco. Él esperaba a los payasos. Aplaudieron. Después salieron unos monos que andaban en bicicleta, pero él esperaba a los payasos. Otra vez aplaudieron y apareció un malabarista. Carlos miraba con los ojos muy abiertos, pero de pronto se encontró bostezando. Aplaudieron de nuevo y salieron. Ahora sí, los payasos. Su interés llegó a la máxima tensión. Eran 4, 2 de ellos enanos. Uno de los grandes hizo una cabriola, de aquellas que imitaba a su hermano mayor. Un enano se le metió entre las piernas y el payaso grande le pegó sonoramente en el trasero. Casi todos los espectadores se reían y algunos muchachitos empezaban a festejar el chiste mímico antes aún de que el payaso emprendiera su gesto. Los 2 enanos se trenzaron en una milésima versión de una pelea absurda, mientras el menos cómico de los otros dos los alentaba para que se pegasen. Entonces, el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista, y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada
y fija del payaso. Por un instante, el pobre diablo vio aquella carita asombrada y le sonrió, de modo imperceptible con sus labios verdaderos. Pero los otros tres habían concluido, y el payaso más cómico se unió a los demás en los porrazos y saltos finales, y todos aplaudieron, aún la madre de Carlos. Y como después venían los trapecistas, de acuerdo a lo convenido, la madre lo tomó de un brazo y salieron a la calle. Ahora sí había visto el circo, como sus hermanos y los compañeros del colegio. Sentía el pecho vacío y no le importaba qué iba a decir mañana. Serían las 11 de la noche, pero la madre sospechaba algo y lo introdujo en la zona de luz de una vidriera. Le pasó despacio, como si no lo creyera, una mano por los ojos y después le preguntó si estaba llorando. Él no dijo nada. ¿Es por los trapecistas? ¿Tenías ganas de verlos? Ya era demasiado. A él no le interesaban los trapecistas. Solo para destruir el malentendido, explicó que lloraba porque los payasos no le hacían reír. Mario Benedetti, esa boca. Entonces ahora nos vamos a la tabla de después de la lectura. ¿Qué vemos aquí? Teníamos razón. Estábamos ante un niño que quería ir al circo con muchas ganas porque veía que sus hermanos y sus compañeros habían asistido, pero el papá tenía miedo de que se impresionara con los trapecistas. Entonces no lo dejaba asistir. Finalmente lo pudo convencer y acudió al espectáculo. ¿Cuál podría ser el tema? Recuerden que el tema es algo general con respecto a lo que se está hablando en el texto. Podría ser perfectamente el circo o la visita al circo. La idea principal tiene que ser mucho más específica y decirnos cuál es la idea más importante que el emisor pretende expresar. Entonces ya tenemos un tema que es el circo y esta visita al circo. Y tenemos un protagonista, que es un niño llamado Carlos. Entonces vamos a poner aquí el nombre del protagonista. Carlos visita el circo por primera vez y algo le sucede a Carlos en esta visita. Se desencanta con la presentación de los payasos. Y ahí se resume y se explica todo lo que está sucediendo dentro del relato. ¿Cuáles podrían ser algunas ideas secundarias? Por ejemplo, que el padre de Carlos no quiere que su hijo vaya al circo por los trapecistas. Otra idea secundaria puede ser que los hermanos y compañeros de Carlos ya habían visitado el circo. ¿Cuál podría ser otra idea secundaria aquí? Que la mamá de Carlos lo lleva a visitar el circo. Listo. Tenemos nuestro tema, nuestras ideas principales y nuestras ideas secundarias. Ahora tenemos que ir al vocabulario. Aquí tenemos el resumen de lo que habíamos visto sobre vocabulario. Primero, identificar la palabra que desconocemos. Están identificadas correctamente en el texto. Son 3, están marcadas. Crear una imagen mental en cuanto al texto, lo que nos dice el emisor. Ya lo tenemos con este cuadrito que hemos completado aquí. Luego, buscar pistas dentro del párrafo. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego, vincularlo con el sentido global.
y finalmente reemplazar las palabras, que es lo que vamos a hacer cuando nos encontramos con las preguntas. Estas son nuestras 3 palabritas: conmoverse, oportuno y distinguir. Así que vamos a buscarlas dentro del texto y sacar las pistas que podamos. Conmoverse está en nuestro primer párrafo y la podemos ver aquí. ¿Qué nos dice sobre conmoverse? Dice, solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él. A él, que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. Entonces, conmoverse se refiere a Carlos, porque era Carlos quien podía conmoverse y ante el riesgo que corren los trapecistas, ¿ya? O sea, tiene que ver con lo que le puede causar a Carlos, porque el padre, nos dice acá, supone que Carlos es muy impresionable. Vamos a ir con la segunda palabrita. Dice, entonces preparó la frase y en el momento oportuno se la dijo al padre. ¿No habría forma de que yo pudiese ir al circo? Entonces estamos hablando de oportuno. Nos está diciendo, ¿qué pista nos da el texto? Que requiere una preparación, ¿ya? Se espera un momento, requiere tiempo. Y ocurre en un momento. O sea, para que esto suceda se requiere tiempo y preparación. Y vamos con nuestra tercera palabrita, que está en el cuarto párrafo. Entonces el segundo payaso grande, que era sin lugar a dudas el más cómico, se acercó a la baranda que limitaba la pista y Carlos lo vio junto a él, tan cerca que pudo distinguir la boca cansada del hombre bajo la risa pintada y fija del payaso. ¿De qué nos habla distinguir? Primero que tiene que estar cerca, o sea, solo estando cerca se puede distinguir. ¿Y a qué se refiere con distinguir? Hacer una diferencia, dice aquí, entre la boca cansada del hombre y la risa pintada y fija del payaso. O sea, eso nos dice que se hace una diferencia ahí al estar cerca. Carlos puede hacer una diferencia entre la boca cansada y la risa pintada y fija del payaso. Por lo tanto, ahora vamos a ir a rellenar aquí. Conmoverse tiene relación a las emociones que puede causar en Carlos el show de los trapecistas. Oportuno, dijimos que requería de tiempo y preparación para llegar a ese momento. Y distinguir tiene que ver con diferenciar entre la boca real de la persona y la sonrisa pintada del payaso. Listo. Ahora entonces podemos irnos a las preguntas de alternativa. Y aquí tenemos la primera, conmoverse. A confundirse, B, agitarse, C, alborotarse, D, perturbarse, E, desconcertarse. Recuerden que ustedes pueden tomarse su tiempo y pausar el video. Yo tengo que seguir. Es perturbarse. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, tiene que ver con las emociones que experimenta Carlos. Entonces el papá tiene miedo de que él se sienta perturbado con las acrobacias que hacen los trapecistas.
La segunda, oportuno. A, deseado. B, preciso. C, requerido. D, previsto. E, necesario. Vamos con nuestra respuesta. Preciso. Porque dice ahí que aluda a lo que se hace o sucede en tiempo, a propósito y cuando conviene, ¿ya? Tenía que ver con lo que decíamos, que requería tiempo y que estaba como justo en el momento. Entonces Carlos esperaba este momento para poder decirle a su padre que quería ir al circo. Vamos con la tercera. ¿Cuál es el sentido de la palabra distinguir en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? A, reconocer, porque Carlos se dio cuenta del cansancio del payaso al estar muy cerca de él. B, analizar, porque Carlos examinó los detalles de la boca del payaso a pesar del maquillaje que éste llevaba en la cara. C, observar, porque Carlos advirtió las marcas en la boca del payaso cuando lo vio muy de cerca. D, descubrir, porque Carlos se sorprendió al notar una parte de la cara del payaso sin maquillaje. E, apreciar, porque Carlos percibió la hipocresía de la risa del payaso cuando éste se detuvo a sonreírle. Nuestra respuesta correcta es la A, reconocer. Primero, porque se nos dice que requiere estar muy cerca de él para reconocer algo y además se hace referencia a la diferencia que nota Carlos entre la cara de cansancio y la sonrisa pintada del payaso. Ahí pueden observar, pueden detener el video para leer por completo lo que nos dice el DENRE con respecto a esta pregunta. Cuarta, ¿cuál es la actitud de Carlos durante la función del circo? A, preocupación, pues se cuestiona cuál será su reacción frente a los payasos. B, curiosidad, pues observa cada detalle de las piruetas de los artistas del show. C, expectación, pues aguarda con ansiedad el espectáculo de los payasos. D, impaciencia, pues aburre frente a la monotonía de algunos números del show. E, incredulidad, pues se fija en los fingidos gestos de los artistas durante su espectáculo. Vamos a ir a la respuesta, que es la C. Carlos constantemente está esperando el espectáculo de los payasos. Nos dicen que puede apreciar los otros actos, pero siempre está aguardando el momento en que salgan los payasos porque era justamente, y se nos dice desde el primer párrafo, lo que él quería ir a observar al circo. Nuevamente, pueden parar aquí el video, pausarlo para leer lo que nos dice el DEMRE con respecto a esta pregunta. La quinta, en el cuarto párrafo, la expresión pobre diablo alude a un hombre que A, debe simular felicidad para entretener a los espectadores del circo. B, está aburrido de repetir su rutina diariamente. C, causa temor en un pequeño niño que lo admira. D, carece de reconocimiento fuera del espectáculo circense. E, demuestra preocupación al no lograr hacer reír a un pequeño niño. Y vamos entonces a la respuesta, que es la A, porque la alusión se hace al payaso, que además se nos dice que es el que más gracioso debería ser. Entonces el contraste que se hace entre la cara que ve Carlos bajo la sonrisa del payaso es muy fuerte. Entonces ve a este payaso que en realidad no está feliz, sino que está simulando felicidad para entretener a los espectadores. Se nos dice aquí, tiene que ver con la exterioridad que refleja la persona porque carece de lo necesario para vivir dignamente. El payaso tiene que simular ser alguien feliz, es su rol, aunque Carlos ve su otra cara de cansancio y tristeza. 6. El padre de Carlos le impide asistir al circo porque cree que el espectáculo de los trapecistas puede A, poner en riesgo la seguridad física de su hijo. B, afectar el estado emocional de su hijo. C, provocar una curiosidad desmedida en su hijo. D, incitar a su hijo a aprender ese oficio. E, aumentar su interés exagerado por el circo. Vamos con la respuesta, es la B,
afectar el estado emocional de su hijo. Siempre está preocupado sobre el estado emocional de Carlos, porque nos dice que puede conmoverse, ¿ya? Y nos habla sobre las emociones y los sentimientos de Carlos. La 7. ¿Cuál es la actitud de los compañeros de Carlos hacia él? A. De burla debido a que Carlos ha sido excluido de ciertas experiencias por su hipersensibilidad. B. De incomprensión debido a que Carlos tiene intereses distintos a los de ellos. C. De superioridad debido a que creen que Carlos carece de fuerza física para ejecutar piruetas circenses. D. De rechazo debido a que excluyen a Carlos de sus arriesgados juegos circenses. E. De curiosidad debido a que Carlos parece más retraído que el resto de los niños de su edad. Vamos con nuestra respuesta, que es la A, de burla. ¿Por qué de burla? Porque dice que exageran las piruetas, en el párrafo 1, pueden leerlo, exageran las piruetas para que Carlos se dé cuenta y sienta, experimente como esta idea de que él ha sido el único que no ha podido ir al circo por su hipersensibilidad, o sea, por lo que dice el padre que a él le podría afectar emocionalmente. Ahí tienen la explicación que nos da el DEMRE y vamos con nuestra última pregunta. Del primer párrafo se infiere que Carlos A. Rechazaba la opinión del padre en relación con los trapecistas. B. Corría un riesgo emocional si veía el espectáculo de los payasos. C. Se extrañaba frente a las piruetas que sus hermanos imitaban del circo. D. Anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. E. Era molestado en su entorno por no haber visitado el circo a su edad. Vamos con nuestra respuesta, que es la E. Aquí nos podíamos confundir porque decía aquí, corría un riesgo emocional si veía el espectáculo y hasta ahí todo bien. Pero cuando nos dicen de los payasos, no, porque podría ser si dijera de los trapecistas. Pero al decir que era de los payasos, no, porque los payasos él sí quería verlos. Lo otro que nos podía confundir era la de anhelaba profundamente conocer la vida de los payasos. No era la vida lo que quería conocer, sino que quería conocer la rutina que se presentaba en el circo. Por eso tenemos que diferenciar bien. Lo que sí podemos entender y hacer esta inferencia es que era molestado en su entorno. Por lo mismo que les decía anteriormente, que los compañeros a propósito exageraban las piruetas y los juegos para que Carlos se diera cuenta de que era el único que no había ido al circo. Así que con esto terminamos nuestra clase de hoy. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.